La ciudad de Edimburgo nace más o menos por el siglo X aproximadamente. El primer castillo que existe en la ciudad de Edimburgo fue construido por el rey Malcolm por el siglo X, en el 1080, 1070 o incluso antes. Y el primer castillo que data la historia fue construido de madera. Fueron muchísimos años después cuando se construyeron los primeros cimientos de cemento, de piedra, para formar el castillo. Fue incluso el hijo del rey Malcolm que fue el que trajo más vida y más modernidad a la ciudad de Edimburgo. La ciudad de Edimburgo es una ciudad encantadora, una ciudad llena de muchos misterios, recovecos, fantasmas e historias inverosímiles. El día de hoy vamos a hablar sobre sus cementerios. Lo que ustedes están viendo ahorita en este vídeo es la Royal Mile o la High Street. Se le conocía como Royal Mile porque toda esa milla estaba llena de castillos, de palacetes que habitaban gente que trabajaba o que tenía que ver estrechamente con la realeza. Esto incluía a arzobispos y otros. Ahora pasamos al cementerio de St. John's Episcopal Graveyard. Este cementerio, conocido como St. John's Church, Graveyard es cementerio. Esta pequeña iglesia y su cementerio están ubicados en la 140 de Princess Street en Edimburgo y quedan justo al final de la calle con el cruce de Lothian Road. Este cementerio, este sitio no es el mismo Greyfriars, el famoso Greyfriars que conocemos, sino más bien es un cementerio más pequeño, más comprometido con la historia y con la modernidad de la ciudad. El Greyfriars Kirkyard, que sería la yarda de la iglesia, es el otro cementerio del cual les hablaré en un siguiente capítulo, que merece un podcast para sí mismo. También tenemos el Old Calton Burial Ground, que eso está un poquito más arriba, dirección Musselburgh, que es un barrio muy bonito de la ciudad de Edimburgo junto al mar. Pero volvamos a lo que nos está ocupando en este momento, que es el John Episcopal Church and Graveyard. La iglesia fue construida, la iglesia que ustedes acaban de ver aquí, fue construida en el 1816 y 1818, diseñada por el arquitecto William Byrne. Pertenece a la iglesia episcopal escocesa. Se levantó el West End, en el West End, donde comenzaba justamente en esa época a expandirse Edinburgh en su Princess Street. Esa es la parte elegante, la parte linda de la ciudad que justamente empezó a armarse después del pacto de la unión entre Inglaterra y Escocia, cuando estos dos reinos no solamente decidieron ser un solo reino, sino ser una sola unión política, que ocurrió en el 1707. A partir del 1707, muchas cosas empezaron a cambiar en la ciudad. Se hicieron puentes, se construyeron más cementerios, se empezaron a construir casas nuevas, porque la ciudad empezó a expandirse. Justamente ustedes ven ahorita una cosa muy particular de Edimburgo, que es la convivencia entre los vivos y los muertos. El lugar que ustedes están viendo en este momento en el vídeo, ustedes pueden observar que hay todavía tumbas, lápidas, y está justamente en la mitad de un café. Allí tú puedes irte al cementerio, tomarte un café o tomarte una cerveza y sentarte al lado de gente que murió hace cientos y cientos de años. No hay mucha distancia entre lo que se conoce como la muerte y lo que conocemos como la vida. Interesante, ¿verdad? Bueno, pero volviendo de nuevo al tema histórico sobre lo interesante que requiere este cementerio, ahí tenemos lápidas del siglo XIX, inclusive lápidas de muchos siglos antes. Son familias olvidadas, ecos de expansión georgiana. Literalmente es un diálogo elegante entre Edimburgo y una memoria silenciosa. El contexto urbano, el New Town, empezó floreciendo. La Princess Street era el símbolo de progreso. La ciudad quería mostrarse más refinada, más protestante, más racional, más moderna.
Estamos hablando todavía del 1800. Una figura junto al muro. Se reportan en todo cementerio, en todo lugar en Escocia, hay fantasmas, hay espíritus, hay gente que no ha pasado la luz. En este cementerio se ha reportado muchas veces relatos de visitantes que aseguran haber visto una silueta oscura cerca del muro norte del cementerio, especialmente al anochecer, cuando el tráfico de Princess Street empieza a bajar. La describen como una figura estática mirando hacia la iglesia. Cuando alguien se acerca, ya no está. Esta historia ha sido documentada por algunas personas, pero no hay una documentación completamente oficial. Cabe recalcar y cabe mencionar que en este sitio se hacían también ejecuciones públicas. Normalmente las ejecuciones públicas eran llevadas a cabo en Grassmarket, que está del cementerio un poquito más para arriba. El West End no siempre fue refinado. En el siglo XIX había mucha tensión social, pobreza y conflicto religioso entre episcopales y presbiterianos. St. John's pertenece a la iglesia episcopal escocesa, que durante mucho tiempo fue vista como la iglesia élite. Eso generaba mucha división. Otra cosa interesante es que este cementerio está alineado al castillo, y en esas épocas construir cementerios o poner iglesias no eran simplemente al azar, se alineaban a sitios de poder, que en este caso serían los castillos. Algunos restos fueron reubicados para hacer ampliaciones urbanas por el siglo XIX. Esto significa que no todas las lápidas marcan exactamente lo que creemos que marcan. Han habido muchos cambios. Les voy a contar, antes de pasar al reino de Fife, una de las historias más interesantes que he visto yo en Edimburgo, la última ejecución pública en la ciudad. Fue llevada a cabo el 21 de junio de 1864, justamente en Long Market y George Bridge, a pocos metros del cementerio. ¿Quién fue condenado? George Bryce. El hombre fue ejecutado, se llamaba George Bryce, conocido como el asesino del Rato. Rato era una población cercana a Edimburgo. No era un criminal legendario ni especialmente famoso. Antes de eso se tenía una vida simple este hombre. Y según los registros, su crimen fue el asesinato de Jamie Seaton, lo que lo llevó a la condena de muerte. Pero no hubo solamente esa ejecución. Después de esa ejecución, hubo otra ejecución que se consideró como la última de una mujer. Esta ejecución fue llevada en la cárcel, en privado, y fue la ejecución de nada más y nada menos que Jessie King. Jessie King fue nacida en el 1860, a principios de ese año, y fue colgada en el 1889. El motivo, haber asesinado a varios bebés. Se le acusaba de que ella llevaba, junto con su esposo, Thomas Pierce, un negocio conocido en la época victoriana como la farm, la granja de bebés. Esta gente solía adoptar niños y recibían por cada niño adoptado una X cantidad de dinero. Pero ese dinero se lo quedaban y no le daban vida al niño. Literalmente los asesinaban solo pocos meses después de haberlos adoptado. Una cosa lleva a la otra y ella fue descubierta como la asesina de los bebés. Thomas Pearson nunca tomó responsabilidad sobre sus hechos y la que fue colgada fue Jessie King. Pero aparte de Jessie King, antes de ella, tenemos la famosa Amelia Dyer. Nació en 1837, fue enfermera de formación, conocía medicamentos sedantes y cómo funcionaba el cuerpo humano. Comenzó cuidando bebés legítimamente, pero pronto descubrió que era más rentable aceptar el pago y matarlos. Al principio dejaba que muriesen por negligencia, pero luego se le hacía demasiado largo y empezó a estrangularlos. Ella fue descubierta como asesina muchos años después, se hizo un juicio y se la condenó a la horca. Fue juzgada en el 1896 y se le acusaba de haber matado más de 300 bebés, pero probar se pudo solamente pocos. Lo que esta historia revela en sí fue la hipocresía moral victoriana, la falta de protección social y el estigma brutal hacia las mujeres solteras. Ser soltera y tener un hijo en esa época victoriana
era lo peor que te podía pasar. Y por eso estos niños eran regalados o dados en adopción y a veces corrían destinos muy crueles. Pero no me despido de esta parte de Edimburgo sin contarles la última ejecución en Escocia. Esto ocurrió nada más y nada menos que en el siglo pasado, en el 1963. Se condenó a la horca a Henry John Burnett. Fue acusado de haber cometido un asesinato en contra de Thomas Gullan, un mercante de 27 años, el 31 de mayo del 63. Y fue condenado en Aberdeen, es una ciudad que queda cerca de Edimburgo, el 25 de julio del 63, condenado a la horca. Después de esta condena, Escocia decidió no usar más la pena de muerte. El caso de Burnett tuvo un impacto simbólico fuerte, ya que, como les decía, después de esto se anuló y se abolió la pena de muerte en Reino Unido y en Escocia. Bueno, parte de Reino Unido. En el contexto final, Anthony Joseph Miller, que también fue ejecutado en el 1960 y fue el penúltimo antes de Burnett en Edimburgo, fue la última ejecución, la de George Robertson, en 1954. O sea que no estamos mucho tiempo después de que se hayan cometido las últimas ejecuciones en la ciudad de Edimburgo o en Escocia. Aquí les dejo con las últimas imágenes de este hermoso cementerio y lo que vamos a ver a continuación es el Abbey de Dunfermline. Así que no se vayan, que el vídeo continúa. Disfruten del vídeo. Y ahora llegamos a Dunfermline. Dunfermline es el Kingdom of Five, el reino de los cinco, ¿no? Los cinco sectores de este sitio tan bonito. Dunfermline era antes una de las ciudades más importantes de Escocia. Edimburgo se conoce como la capital cosmopolita de Escocia, pero Dunfermline era y sigue siendo para algunos una capital de espiritualismo, de religión, de devoción. En el cementerio que ustedes están viendo aquí, donde se enterraban a personas súper famosas, existe el Mausoleo Real de Escocia. Aquí se encuentran enterrados muchos de los monarcas más importantes del país. Imagínense la importancia que tiene Dunfermline. Aquí se enterraron reyes, reinas y figuras históricas que están en este cementerio. Entre los muchos enterramientos destacados están Saint Margaret de Escocia, reina y santa, y su esposo, rey Malcolm III, el tercero. ¿Ustedes se acuerdan que les conté que el primer rey de Escocia fue el rey Malcolm? Pues aquí está enterrado en Dunfermline, en el 1093. Tenemos a Duncan II, Edgar Alexander I, Malcolm IV, también reyes de Escocia. David I y su esposa Maud, reyes influyentes del siglo XII. Reina Elizabeth de Burgh, esposa de Robert de Bruce. Robert de Bruce, uno de los reyes más legendarios de Escocia, famosos por asegurar la independencia escocesa en el siglo XIV. Tenemos al rey Alexander III y otros príncipes y nobles memorables. Muchos de estos sepulcros originales fueron perturbados o destruidos en la Reforma, pero sus restos o memoriales permanecen vinculados al lugar. Antes de la abadía, en el siglo XI, la zona ya era un asentamiento importante. El rey Malcolm III tenía aquí su residencia, pero la verdadera transformación llegó con una mujer extraordinaria, porque las mujeres somos siempre extraordinarias, Saint Margaret of Scotland. Ella no fue reina, fue reformadora religiosa, promotora de la educación, defensora de los pobres. Fundó un priorato benedictino alrededor del 1070. Tras su muerte en el 1093, el lugar se convirtió en un sitio de peregrinación. Su tumba atraía fieles como un faro. La capital real, su hijo David I de Escocia, elevó el priorato abadía en el 1128.
Y aquí ocurre algo crucial. Dunfermline se convierte en panteón real. Más de una decena de monarcas escoceses fueron enterrados aquí. Era el Westminster escocés, antes de que Escocia pensara en Westminster. Robert de Bruce, el nombre que siempre resuena es Robert de Bruce. Es uno de mis reyes favoritos. Murió en el 1329 y fue enterrado bajo el altar mayor. En el 1818, escuchen esta historia, se descubrió su tumba. Su cuerpo estaba envuelto en tela dorada. Un rey incluso en la muerte. Su corazón fue llevado a Melrose Abbey. Su cuerpo descansa en Dunfermline. Es casi poético, dividido entre devoción y poder. La tumba de Robert de Bruce. Robert de Bruce fue enterrado en la abadía en el 1329, tal como lo había solicitado, y su tumba estuvo marcada por un sarcófago importado de París. La tumba original fue destruida en la Reforma Protestante. En el 1818, al excavar para construir la iglesia actual, se redescubrieron sus restos que estaban envueltos en un sudario de oro. Estos restos fueron reenterrados bajo el púlpito del nuevo edificio y hoy puedes ver una placa conmemorativa. Como les dije, su corazón fue extraído y fue llevado al Holy Land, la Tierra Santa, que se considera aquí como el Melrose Abbey, como les expliqué antes. La Reforma y la caída. En el 1560 llega la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un espacio como un terremoto que ocurrió en Escocia, donde muchísimas cosas cambiaron. El santuario de Santa Margarita fue destruido. Altares, reliquias, símbolos medievales desmantelados. La abadía perdió su función monástica, pero la iglesia parroquial sobrevivió. El edificio actual mezcla lo medieval con la iglesia del siglo XIX, construida sobre la estructura antigua. Es como si el tiempo hubiera decidido no borrar, sino superponer. El cementerio, el graveyard alrededor, fue usado durante siglos. Reyes en el interior, ciudadanos, artesanos, familias enteras afuera. La piedra cuenta historias si sabes leerla. Muchas lápidas datan de los siglos XVII, XVIII. Es un lugar sereno, con una energía muy distinta a otros Greyfriars, a otros cementerios. Aquí no hay espectáculo, aquí hay memoria. Palacio y realeza posterior. Junto a la abadía están las ruinas del Palacio Real. Allí nació Charles I de Inglaterra. En el 1600, cabe recalcar que él fue el último monarca nacido en Escocia antes de la unión de las dos coronas, que ocurrió en el 1707. El cementerio alrededor de la abadía, el área que rodea la abadía, funcionó como cementerio durante más de 800 años, gente, desde el siglo XII hasta finales del siglo XIX. Cerrado alrededor de 1896. ¡Qué loco! Hoy muchos de estos antiguos enterramientos estaban marcados por lápidas históricas y hay un gran proyecto local que ha documentado y estudiado los nombres de las personas enterradas allí, con historias fascinantes desde comerciantes, artesanos de épocas pasadas. Además, se cree que había cementerios monásticos y enterramientos clérigos y monjes alrededor del lugar principal, con algunos restos funerarios todavía visibles o marcados. Es hermoso, ¿no? El lugar es simplemente maravilloso. Siempre me fascina ir ahí. Lo que ustedes pueden ver hoy, lo que están viendo aquí, es la abadía principal con su arquitectura medieval. Impresionante. Memoriales y placas que celebran las figuras históricas como Robert de Bruce, mi rey favorito. El área del cementerio antiguo con lápidas históricas, cerca están las ruinas del Palacio Real, el lugar del nacimiento de Carlos I de Inglaterra en el 1600. La base exterior,
donde se encontraba el santuario original de Saint Margaret, un foco de peregrinación en la Edad Media. ¿Por qué es especial? Dunfermline Abbey no es solo una iglesia antigua, es un lugar que encierra la memoria de Escocia, donde reyes y reinas, santos y más descansan desde hace casi 1000 años. Su historia mezcla fe, poder, política y cultura, y muchos visitantes sienten un profundo respeto y conexión con el pasado cuando caminan entre sus tumbas y ruinas. Hay una historia del monje silencioso. Algunos vecinos y visitantes han hablado durante años de una figura oscura que cruza el antiguo cementerio al anochecer. No camina deprisa, no mira a nadie, simplemente atraviesa el terreno donde estuvo el monasterio original. Se lo describe como una silueta encapuchada, casi fundida en la bruma. No hay registros oficiales, pero el relato se repite como un eco antiguo. También se da a conocer la presencia de la Reina Santa. En torno a la tumba de Saint Margaret of Scotland, algunos visitantes hablan de una sensación intensa de paz, pero también de presión en el pecho, como si el aire se volviera denso. Durante la Edad Media, su santuario era destino de peregrinación. Tras la Reforma fue destruido. Hay quienes creen que esa ruptura dejó una huella espiritual, una especie de nostalgia en el lugar. Y justo donde ustedes están pasando ahorita conmigo, ven la tumba que está al lado izquierdo, al lado de esa luz. Allí es el lugar donde yo suelo ir y sentarme. Un día que estaba justamente sentada observando esas tumbas, pasó algo extraordinario. Era un día como el día de hoy, donde ustedes están viendo que no es un día oscuro, no estaba lloviendo. Esa tumba, exactamente de esa tumba donde salió algo. No estaba lloviendo, era un día precioso, con mucho sol como el día de hoy. Y yo estaba sentada ahí atrás, donde está esa banqueta de madera. Y observando esta tumba, de repente salió de la tumba una niebla muy condensada, que no podía explicarme qué es lo que estaba ocurriendo. Y alrededor mío bajó la temperatura aproximadamente unos 10 grados. Podía ver la respiración convertida en aire que salía de mi boca. Fue una sensación muy extraña y supe que me encontraba dentro de una situación paranormal. Ahora estamos entrando al Abbey para que lo vean desde adentro cómo se ve. Como ustedes pueden ver, este Abbey es un lugar hermoso. Siempre que voy allí es para conectarme con el mundo espiritual. Aquí también van a poder observar algunas placas que cuentan la historia que les conté hace un momento. Dentro de unos minutos van a poder ver la representación en base al cráneo de el que fue en vida el rey Robert de Bruce, mi rey favorito, lo vuelvo a repetir. Aquí pueden observar esta puerta preciosa que pertenece a los primeros años de los siglos en que se construyó esta Abbey. Y esta es solamente una parte del Abbey, ya que, como mencioné, cuando hubo la reforma religiosa, se destruyeron muchas partes y muchos elementos que representaban en esa época la Iglesia Católica. La reforma fue simplemente la rebelión de una parte de la Iglesia Católica a convertirse en reformista. Los países que estuvieron más envueltos y que tenían más poder de decisión dentro de esta reforma eran países como Suiza o como Francia. Personajes como Zwingli, Calvin, Luther fueron personajes claves en esta revolución religiosa. En Escocia contamos con John Knox. John Knox era un presbiteriano muy creyente de Dios y del reformismo, pero un hombre muy cruel. Él era uno de los mercenarios
que acabó con la vida de muchas personas que representaban en la época a la Iglesia Católica. En esa época les cuento de que era una guerra con destrucción inmesurable. El asunto era que ellos estaban luchando por tener el poder de la iglesia. Aquí podemos ver los royal burials, como eran que a los reyes los enterraban, con qué tipo de trajes enterraban a los reyes. Y aquí seguimos con nuestro descubrimiento, con la exploración. Aquí podemos observar una de las lápidas y conmemoraciones de memoria a personajes importantes de Dunfermline. Y justamente es en esta ciudad, porque Dunfermline se clasificó como ciudad recientemente, hace solamente un par de años, vivo yo. Yo vivo a unos 10 minutos de esta ave, caminando. La verdad es que es una ciudad muy bonita, muy clásica, con lugares mágicos como el Abbey de Dunfermline. Sigan apreciando la maravilla y la belleza de este sitio. Los vidriales por donde pasa la luz del sol iluminando los interiores del Abbey. Ya iré uno de estos días por la noche para hacer un especial en vivo en TikTok desde el cementerio de Dunfermline o tal vez desde el cementerio de Greyfriars. Depende de mi disposición y bueno, y también del valor que me acoja desde el momento que quiera hacer el live. Vamos a ver si me atrevo o no me atrevo, porque a veces si estamos en la sintonía correcta podemos percibir y podemos captar fenómenos paranormales en sitios como este. Y bueno chicos, espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este pequeño recorrido por los cementerios y por el Abbey de Dunfermline. Ahora vamos a ver las últimas partes del Abbey y espero verlos muy pronto en los siguientes especiales en mi podcast. Espero que se la hayan pasado súper bien, que haya nacido un poco más de curiosidad sobre la historia. Recuerden que solamente entendiendo la historia es como podemos percibir mejor el presente y mejorar nuestro futuro. Y aquí al lado dice aquí, against the face of this screen was set the nave altar between two doorways, que ahí había un altar que estaba justo en un pasaje. Aquí nos vamos acercando al santo de Skye. Skye es una isla que queda aquí en Escocia, muy hermosa, que espero ir algún día, de Saint Peter, dice aquí. Escocia sigue siendo, a pesar de que es reformista, sigue siendo muy creyente. El reformismo se diferencia al catolicismo. El reformismo cree en que no necesitamos de figuras para poder creer en Dios, que Dios está en todas partes. Levanta una piedra y me encontrarás. Menciona mi nombre y te hablaré. Y aquí tenemos la reconstrucción de lo que hubiese sido o lo que sería el rey Robert de Bruce. Un hombre muy valiente y una estratega impresionante en la historia de la corona. Ahí se nos explica cómo se reconstruyó y cómo se llegó al deducir que esa sería la apariencia del rey Robert de Bruce y la reconstrucción de él. Miren ustedes, qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y eso ha sido todo por ahora, chicos. Me voy despidiendo, ya vamos a salir del Abbey. Espero que lo hayan pasado súper bien, que lo hayan disfrutado. Denme un like, suscríbanse, que vengo con más hechos, factos paranormales, espirituales e históricos interesantes en mi podcast. Se los quiero un montón, espero que lo hayan pasado súper bien y pues nada, nos vemos
en los siguientes podcasts muy pronto. Cuídense y no dejen de soñar. Y luchen siempre por vuestros sueños. Adiós.